Un saludo, buenas noches y bienvenidos al informativo de Antequera Televisión. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha anunciado esta mañana en rueda de prensa que delegará las áreas de Hacienda y Personal para dedicarse más a la ciudadanía. Será el primer teniente de alcalde, Andrés Calvo, quien se quedará con estas áreas, además de la de Aguas del Torcal. Ampliamos la información de este lunes 27 de octubre en titulares. La producción del mantecado en Antequera aumenta esta campaña un 28% con respecto al año anterior. El Partido Socialista lamenta que los presupuestos generales del Estado vuelvan a dar la espalda a Andalucía y a Antequera. Y nueva derrota del Antequera Club de Fútbol en casa ante el Mancha Real. El Meridiano vuelve a caer también lejos del Argüelles. Desde hoy el alcalde de Antequera delega las áreas de Hacienda y Personal para dedicarse más a la ciudadanía. Y es que después de haber presentado la pasada semana los presupuestos municipales de 2015, el alcalde asegura que quiere dedicarse más al ciudadano. Andrés Calvo, el primer teniente de alcalde, será quien se quede con las áreas de Personal y Hacienda. La pasada semana el Ayuntamiento de Antequera presentó los presupuestos municipales de 2015 con 35,2 millones de euros. El área de Hacienda que lleva el alcalde de la ciudad, Manuel Barón, hizo los deberes para el próximo año. Y hechos los deberes, el regidor antequerano ha decidido pasar las competencias del área de Hacienda y Personal al primer teniente de alcalde, Andrés Calvo, para dedicarse más al ciudadano. Así, este lunes se ha publicado el decreto de alcaldía con resolución de presidencia del Ayuntamiento de Antequera que modifica las funciones y responsabilidades de las áreas de Hacienda y Personal o Mantenimiento y Parques y Jardines. El municipio llevaba hasta ahora las áreas de Régimen Interior, Hacienda y Personal, quedando ahora solo en posesión de la primera. Con ello, el primer teniente de alcalde se encargará de las áreas de Hacienda y Personal y Aguas del Torcal, delegando la de Mantenimiento al edil de Urbanismo. De este modo, José Ramón Carmona tendrá las competencias de urbanismo, obras, desarrollo industrial, parques y jardines y mantenimiento. De otro lado, el concejal de Anejos, Medio Ambiente y Agricultura, Juan Álvarez, también se encargará de nuevas tecnologías y responsable del centro de datos. Barón ha indicado que una vez aprobado el presupuesto municipal de 2015, el cuarto y último de este mandato, una vez que se han encauzado las cuentas municipales, se va a volcar en los ciudadanos, y ha resaltado que las labores de aplicación del presupuesto las puede realizar otro compañero porque las líneas maestras de ejecución presupuestaria y del diseño económico del ayuntamiento ya han sido marcadas. El regidor antequerano insiste que desde ahora se dedicará a la coordinación de todas las áreas y a la atención ciudadana, que es el sentido público que tiene la política, hay que compatibilizar, ha dicho. Barón puntualiza que ningún alcalde lleva Hacienda y Personal y que quiso hacerse cargo de dichas áreas porque pensó que el alcalde debería ser el que pusiera orden. Si el Ayuntamiento de Antequera no hubiera salido adelante en la ciudad, ha recalcado. Además, el municipio señala que delegando estas áreas tendrá más tiempo para explicar lo que se ha hecho en estos 3 años e insiste que si gana las elecciones municipales de 2015 ya pensará en la distribución de las áreas de cara a los próximos 4 años. Una vez aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Antequera, el cuarto y último de este mandato, una vez que se han encauzado las cuentas municipales y el trabajo está hecho, voy a delegar, una vez que ya he terminado mi labor como delegado de Hacienda y Personal, voy a delegar estas funciones en el primer teniente de alcalde, Andrés Calvo Gómez, que pasará a partir de la publicación de ese decreto a ser el responsable, primer teniente de alcalde, con las responsabilidades de Hacienda, Personal y Aguas del Torcal. Su delegación de mantenimiento pasará a ostentarla el tercer teniente de alcalde, José Ramón Carmona, que pasará a hacer las funciones de teniente de alcalde de urbanismo, desarrollo industrial y mantenimiento. Y el concejal de medio ambiente cogerá también las funciones de nuevas tecnologías y su concejalía pasará a llamarse Concejalía de Medio Ambiente, Anejos, Agricultura, Ganadería y
nuevas tecnologías y será el responsable del centro de proceso de datos. Yo como alcalde me quedo con la delegación de régimen interior y habilitación de determinadas funciones que no son delegables del alcalde, toda la cuestión de pago y administraciones de pago, para decir, se ha hecho el trabajo, mi responsabilidad, mi compromiso, que era encabezar el Ayuntamiento de Antequera, se ha hecho, y ahora mi siguiente compromiso y responsabilidad solamente va a tener un destino, que son los ciudadanos. Un 28% aumenta la producción de mantecado esta campaña en Antequera. 150 personas son contratadas cada año para llevar a cabo la producción del mantecado en la ciudad del Torcal. Este año lidera el primer puesto en aumento de producción Sancho Melero, con un 42%. El olor a almendras, canela y ajonjolí ya comienza a percibirse en Antequera. Tras despedirse del calor y dar paso al otoño, las fábricas de mantecados arrancan su campaña de cara a las Navidades, aunque muchas este año han comenzado un poco antes. Las fiestas navideñas vienen cargadas de bonanza para este sector, y es que a pesar de la crisis, esta industria no para de crecer. Para esta campaña se prevé un aumento de un 27,82% respecto al pasado ejercicio. Una buena nueva para los bolsillos de las empresas antequeranas, que este año producirán 2.940 toneladas de mantecados, 640 más que en el año 2013. Una industria que sigue creciendo con el paso de los años y que, como indican los empresarios de la ciudad del Torcal de Antequera, concentra toda la producción de la provincia. Es sin duda un sector en el alza muy favorecido por la exportación. Este dulce, que nació en Andalucía, cuyo origen se debate entre Antequera y Estepa, cruza nuestras fronteras cada Navidad. Una de las empresas que más va a aumentar su producción este año, Sancho Melero, es muy culpable de que en Francia o en Portugal se consuman mantecados antequeranos. Así, 2 millones de kilogramos elaborados por una sociedad que nació en el año 1948 serán repartidos por toda la geografía española, pero también llegarán hasta Italia, Inglaterra o Sudáfrica. El sector del mantecado crea en la ciudad unos 150 puestos de trabajo durante la campaña, sobre todo empleando a mujeres. La temporada ha comenzado en muchas fábricas entre finales de agosto y principios de septiembre, generando un mes más de trabajo. Una de las empresas que ha querido adelantar la Navidad al mes de agosto ha sido la Antequerana, marca que ha elaborado dulces navideños en su tienda de la calle Merecillas para su venta durante la feria de agosto. Así, algunas fábricas trabajan además durante todo el año desarrollando dulces. Es el caso de Torcadul, situada en el polígono industrial de Antequera. El sector intenta adaptarse a los nuevos tiempos e innovar con los mismos ingredientes que tradicionalmente se han utilizado para elaborar el mantecado. Por ello, Torcadul introduce como novedades el rosco de vino bañado en chocolate, pretendiendo incorporar en su gama de productos el rosco frito para el próximo año. A principios de septiembre, la marca Delicias de Antequera, con 20 años de experiencia en la elaboración del producto navideño, ya tiene las manos en la masa. Surten de productos a las grandes superficies de España y destacan como curiosidad el aumento de pedidos de particulares en los días de lluvia o de mal tiempo. Delicias Antequera elabora el producto a la vieja usanza, pero introduciendo nuevas tendencias como mantecados de vainilla con nueces o mantecado con chis de chocolate. De otro lado, manos expertas elaboran los mantecados que aún se siguen haciendo en el centro de Antequera y que cubren todo de un olor que transporta a la Navidad. La Perla, una fábrica cuyos orígenes datan de 1938 y que más personal contrata, cuenta con un horno de leña que produce uno de los dulces navideños más demandados de la ciudad, en los que la maquinaria es inexistente, producto que llegan a particulares que los demandan desde Francia, Alemania o Argentina. Y en clave política, el Partido Socialista de Antequera ha lamentado que los presupuestos generales del Estado dejen de un lado a Andalucía, pero también a Antequera. La parlamentaria andaluza Remedios Martel declaró la semana pasada en Antequera que el anillo ferroviario es solo uno de los proyectos que quedan fuera de los presupuestos de Rajoy para la provincia de Málaga. Martel ha resaltado que los presupuestos generales del Estado para 2015 son las cuentas del incumplimiento y de la falsedad, que el Partido Popular ha hecho pensando en el 10% de la población que más tiene, que no van a mejorar la calidad de vida de los andaluces que lo están pasando mal, aunque hablen de falsas bajadas de impuestos.
Martel ha declarado que unos presupuestos profundamente injustos que vienen a aumentar la fragmentación social, marginando a aquellos que tienen menos recursos. El impuesto no va a beneficiar a los ciudadanos en su mayoría. Esa bajada de impuestos va a mejorar la calidad o va a apoyar aún más, si cabe, el que las personas que tienen en estos momentos unos recursos muy altos los tengan aún más altos. Son unas medidas dirigidas a mejorar al 10% de la población y, sin embargo, van dirigidas a penalizar al 90% de la población. Les estoy hablando de esa fragmentación social que se están produciendo con unos presupuestos que nos ponen encima de la mesa, que, como les digo, los socialistas consideramos profundamente injustos porque vienen a incrementar esa fragmentación social que se está produciendo en la sociedad en la que estamos viviendo. En una sociedad en la que quien tiene recursos tiene servicios, puede tener acceso a cualquier cosa, y los que no tienen recursos pues tendrán que vivir de la manera, que puedan hacerla, recurriendo también en muchos casos a esas ayudas que en estos momentos estamos viendo cómo se las están aportando sus propios familiares, personas que en estos momentos están jubiladas y que se están haciendo cargo de sus familias, de sus hijos y de sus nietos. Además, ha añadido como ejemplo la falsa subida de las pensiones, ya que a la vez que los mayores ven cómo les han subido el IVA, tienen que hacer frente al copago de sus medicamentos y, en muchos casos, esa subida de las pensiones se reduce a €1. La parlamentaria ha desgranado las enmiendas que el Partido Socialista ha presentado a los presupuestos para 2015, todas ellas, dice, encaminadas a generar empleo y crear riqueza. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Antequera, Javier Duque, ha lamentado que una vez más el anillo ferroviario de Antequera queda fuera de los presupuestos del Estado. Duque ha recordado que este proyecto no fue un capricho político, sino que se trata de una infraestructura diseñada y planteada por unos técnicos reconocidos a nivel internacional, con un presupuesto de 400 millones de euros, más de la mitad subvencionados por la Unión Europea. Las conexiones de cercanía también para nuestro Parque Tecnológico de Andalucía. Nuestro Parque Tecnológico de Andalucía es una joya en Málaga, en Andalucía y en España. Es un sitio donde se concentra la mayor cantidad de talento por metro cuadrado, y lo digo muy alto y muy claro, que en toda España. Tenemos el Parque Tecnológico donde se están desarrollando tecnología de altísima cualificación, donde nuestros hijos y nuestras hijas, saliendo de nuestra universidad, están desarrollando ese conocimiento. Y hemos pedido que ese parque tecnológico tenga también unos accesos adecuados al volumen de personas que se acercan cada día a trabajar en él. Y el presupuesto que se ha pedido han sido de 500.000 euros. Esta mañana estábamos hablando de presupuestos en Coín y habíamos planteado también la posibilidad. Ahí Málaga es muy grande. Málaga es una provincia con un potencial enorme y necesita atención en cada una de sus zonas. Por eso también el circular en el Valle del Guadalhorce es un elemento fundamental. Y en la crónica deportiva de este pasado fin de semana, nueva derrota del Antequera Club de Fútbol frente al Mancha Real con un 0-1. La visita del Mancha Real, otro claro equipo aspirante al ascenso con playoffs recientes en su haber a Segunda B, volvía a preocupar a un Antequera Club de Fútbol con necesidades urgentes de cambiar el signo a su dinámica. En base a ello, los de Vicente Ortiz trataron especialmente en la primera mitad de buscar ese hilo conductor a su juego que les permitiera imponer el criterio deseado, contando con opciones para hacerlo a través de Calzado en el minuto 23, Ismael y Ángel en el minuto 33, aunque sin fortuna. Con la segunda mitad llegaron los problemas para los blanquiverdes, que con menos llegada y un centro del campo más oscurecido fueron presa de un rival acoplado a sus necesidades, que fue poco a poco manifestando su intención por llevarse algo más que un empate. De esa forma, en una contra de Miguelito por banda derecha, su centro fue cabeceado a placer por Carrillo para decidir el choque en el minuto 75. A partir de ese momento, el partido se finalizó y la experiencia jienense se bastó para minimizar los daños. Y el Meridiano Antequera vuelve también a caer, ahora lejos del Argüelles, en Algemesí, con un 25-22. Un nuevo en esta plaza como el Maristas Algamesí valenciano se deshacía del Meridiano Antequera, infringiéndole su tercera derrota consecutiva en Liga.
El conjunto antequerano, que siempre anduvo por debajo en el marcador, tuvo de todos modos arrestos para meterse varias veces en el choque, como cuando en la primera mitad perdía por 11-7. Los locales, conducidos en ataque por el exantequerano Luis Malorasque, se marchaban con mínima ventaja en el descanso. En la segunda mitad, un parcial de 6-0 para los de casa hizo que el partido se terminara antes de tiempo, a pesar del arreón final del Meridiano, que en todo caso sirvió para maquillar un tanto la derrota, pero no para sacar ningún punto. La Iglesia Santa Clara ofrece hasta el próximo 2 de noviembre la tercera exposición de Patchwork. La Iglesia de Santa Clara acoge desde el pasado viernes la tercera exposición de Patchwork, una forma de costura que cada día tiene más adeptos. En la exposición se pueden observar un centenar de obras realizadas por alumnos de distintas escuelas y no solo de Antequera, sino de otros municipios como Arroyo de la Miel, San Pedro de Alcántara, Estepona, Alaurín de la Torre, Torre del Mar e incluso también de varios municipios de Granada como Armilla, Huetor-Vega, Loja y Granada Capital. Pues mira, yo no te sabría decir porque son 6, 12, como unas 50, 60 y no han cogido más, vamos. Me da lástima porque el sitio es muy bonito, llena mucho, pero claro, se nos queda un poquito pequeño. Tal y como explicó Pepa Silves, organizadora de la exposición, el patchwork es un arte que relaja mucho y que da muchas posibilidades a la imaginación. Silves también explicó que el patchwork no es algo cerrado únicamente a la confección de edredones o colchas, sino que permite realizar y personalizar muchos más objetos, como son juguetes para niños pequeños, bolsos, monederos e incluso vestidos de gitana, como queda patente en la exposición con ejemplos de todas las posibilidades. También sí, hay de Loja, de Armilla y de Granada Capital. Y luego de Málaga, de la provincia de Málaga, tenemos desde Estepona a Torre del Mar, o sea que toda la costa y Antequera, o sea que ya el interior, que es lo que nos faltaba, sí, la verdad es que sí. Bueno, si más adelante se puede montar otra, pues Belén me ha ofrecido Santa María, o sea que ya... Belén Jiménez, concejal de Comercio, animó a todos los antequeranos y antequeranas a asistir a la exposición y disfrutar de su gran creatividad. La exposición estará abierta al público hasta el próximo domingo 2 de noviembre en horario de 6 a 9 de la noche, de lunes a viernes, y de 11 a 2 y media y de 5 a 9 los sábados y los domingos. Como dice Pepa, yo creo que se ha quedado corta. Hay una obra preciosísima y además no solo bonita, ¿no?, sino que a mí lo que me llama muchísimo la atención es la creatividad, ¿no? El juego de colores y la imaginación, por ejemplo, los trajes de gitana, ¿no?, que la verdad que es una cosa espectacular, digna de ver, y yo creo que la vista es el primer enganche, ¿no?, para luego aficionarse a hacer patchwork. Así que, como ha dicho Pepa, hasta el domingo que viene, ¿no? Hasta el domingo que viene, sí. Hacemos un pequeño repaso por la información de servicios de este lunes 27 de octubre. En la información meteorológica, durante este martes tendremos cielos despejados durante todo el día y con temperaturas que aún continuarán un poco altas. Las máximas rondarán los 24 grados y las mínimas los 16 grados. Y la farmacia de hoy lunes, la farmacia de guardia, será la farmacia Mir Villalón, situada en la calle Lucena número 19. El número de teléfono es el 952 84 14 87. Pues hasta aquí el repaso de la información de este lunes 27 de octubre. Volvemos el miércoles, mañana a partir de las 5, las imágenes del pleno que se celebrará esta tarde. Pasen una feliz noche.